Muy bien, amada iglesia, yo quiero hablarle en esta mañana de una puerta. Hay muchas puertas en nuestra vida. Los que nos hemos casado, hemos ingresado a una puerta que le llaman la puerta del altar. Hemos cruzado una puerta para un compromiso, para un pacto. Y así hemos cruzado muchas puertas, unas hermosas puertas cuando hemos egresado del colegio, de alguna institución superior. Hemos cruzado unas puertas donde nos han dado el documento que nos acredita para ejercer algunos campos en el área que hayamos cursado. Y así hay muchas, y también cada vez que cruzamos esta puerta aquí a la casa de Dios, cruzamos una puerta. Y cuando hablamos de puertas, deberíamos hablar de llaves. Y hemos estado todo este tiempo hablando de una llave, la llave de David. Y claro, podemos entender que una llave tiene relación con una puerta, porque una llave abre una puerta. Y las puertas también abren, pero también cierran. Es decir, que permiten el acceso y también evitan que uno salga. Hermoso, ¿verdad? Y esta mañana yo quiero hablarle de esa puerta. Y una de esas puertas también puede ser el acceso a un trono. En el caso de la llave de David, tiene relación con el acceso a un trono. Y resulta que Jesús en Apocalipsis la tiene esa llave. Y quizás de esto vamos a hablar en esta mañana. De eso vamos a comprender y conectarnos con el Señor. Y para eso, permítame que juntos entremos a ver lo que dice el contexto en esta diapositiva. Pero lo que quiero es utilizar un recurso que nos ayude, pero no que impida la conexión espiritual. A veces los recursos que utilizamos, lo que está a nuestra disposición, a veces obstaculiza lo espiritual. Había un tiempo en la historia de la humanidad que todo era historia, todo era historia. El que no sabía historia no podía hablar ningún campo de la ciencia. ¿Y por qué? Porque decían, la historia es importante, porque ahí comprendemos nuestros errores para no volverlos a cometer en el futuro. Pero fíjense, llevamos 6,000 años de historia en ese ejercicio y las cosas no han cambiado. Más bien, pareciera que la historia nos ayuda a aumentar los errores para que los cometamos en el futuro de una mayor magnitud. Por eso, si comparamos nosotros nuestra historia de nuestro país, tal vez hoy en el presente decimos, pero ¿qué ha pasado? No hemos aprendido. Entonces tal vez los recursos no siempre nos ayudan. Por eso simplemente cuando yo pongo el contexto en la diapositiva, quisiera que me ayude el servicio técnico. Muchas gracias. El contexto, por favor. Yo quisiera que ahí usted ahora se concentre en algo. Vamos a hablar 2 libros de la Biblia que usted los conoce. ¿Alguien conoce el libro de Oseas? ¿Amén? ¿Puede levantar su manito? ¿Quiénes han leído? Gloria a Dios. El libro de Oseas está en la Biblia. Es un profeta, un gran hombre de Dios. Y también hay otro libro que se llama Josué. ¿Recuerdan ustedes, verdad? También está en la Biblia. Los 2 están en el Antiguo Testamento. Los 2 son profetas, hombres de Dios. Josué es un hombre de guerra. Y más o menos tienen los años ahí. Josué se escribió en el 1451, mucho tiempo atrás. Imagínense, 1000 años atrás es ver muchísimas cosas antes. Y el Oseas, más o menos en el 785, o sea, más cerca a nosotros, escribió una profecía. Pero ¿qué es lo que quiero para entrar ya en tema? Josué, ustedes saben que Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo sacó del Egipto. Pero a él no se le permitió cruzar el Jordán, repartir la tierra y tomar la tierra prometida. Él solo pudo verla. Y ahí le da el mando a Josué, un hombre de guerra, un hombre de acción, un hombre de decisión. Y él cruza el Jordán, conquista la tierra prometida y derrota a uno de los pueblos más grandes de esa tierra que estaba, de esta gente que estaba en posesión de esta tierra que Dios le había prometido a Israel. Es la conquista de Jericó, una ciudad tremendamente poderosa para ese tiempo,
Su sistema de defensa era tremendo, tenía unas murallas, prácticamente era impenetrable. Y el Señor le dio la gracia, le dio la estrategia, y Josué, simplemente dando vueltas y gritando, destruyó este pueblo. Hasta ahí sabemos, ¿verdad? Pero ahí ocurre algo importante. En esta conquista, Josué, por orden de Dios, le dice a todo su pueblo, como a nosotros, les dice: señores, todo lo que conquistemos de este pueblo, no vamos a tocar nada, porque vamos a considerarlo anatema. Y ya vamos a aprender de anatema despuesito. Entonces, no deberían tomar nada. Conquistaron, etcétera, hicieron todo, pero hubo un hombre que tomó un manto, tomó dinero y tomó unos metales como el oro, la plata, el bronce, que estaban destinados para que eso sea para el tesoro de Dios. Y él tomó y lo escondió. Y cuando después fueron a tomar otra batalla a un pueblo pequeñito que no tenía ni siquiera murallas, Israel pierde y son correteados, mueren muchos de ellos. Y ahí viene la pregunta, todo el pueblo se arrodilla preguntándole a Dios: nos diste Jericó, la ciudad tremenda, grande, poderosa, lo conquistamos, pero ahora este pueblo pequeñito nos hiciste quedar mal, perdimos, corrimos, dimos la espalda a ese enemigo. ¿Y qué pasa? Y el Señor viene y les dice: levántense, ¿qué hacen orando ustedes? Si el problema es de ustedes, uno de ustedes ha hecho lo que no debería hacer, ha tomado del anatema. Y ahí viene el detalle a lo que vamos a estudiar en esta mañana. Y el Señor descubre quién era, y ustedes saben que fueron apedreados y fueron quemados, y en teoría se quitó esta maldad del pueblo de Israel, y continuaron los muchos sucesos. Y hasta ahí hemos aprendido. Ahí surge un nombre que se llamó el Valle de Acor, que lo tienen en pantalla en la siguiente ayuda. Yo quisiera que usted pueda concentrarse en algo. Cuando hicieron esto, levantaron un montón de piedras y dijeron: esto nos va a recordar la desobediencia del hombre. Esto nos va a recordar que el hombre es necio en su corazón. Y seguramente ese lugar era un lugar que alguien pasaba y seguramente con disgusto y decía: esto simboliza que el hombre es lo peor. Y bueno, eso fue quedando. Hasta ahí nos va a hablar Josué. Pero 750 años después, este profeta Oseas viene y nos da una palabra de esta circunstancia. Y el profeta Oseas, que como lo ven ahí en la pantalla, ustedes saben que el Señor le envía a que él busque a una mujer de mala reputación para casarse con ella. Y esta mujer andaba de burdel en burdel, y cuando uno va leyendo esta historia, uno dice: Señor, destruye esta mujer infiel. ¿Cómo es posible que a este hombre de Dios se pueda contaminar con esta mujer, verdad? Pero cuando uno va leyendo, el Espíritu nos redarguye y nos dice: tú eres esa mujer. Y ahí cambia la lectura, y ahí cambia la historia, porque nos muestra que nosotros tenemos un camino de infidelidades, de idolatría, porque nosotros, el pecado dice que mora en la carne, y la carne no se puede sujetar a las leyes espirituales, ¿verdad? Dice que no puede. Entonces, ¿pero qué tenemos que hacer? Y de eso se trata la prédica en esta mañana. Se trata de que solo el Espíritu puede vencer a la carne. Se trata solamente de pensar en estas dos cosas. Si usted ve las dos figuras, va a decir: en Josué, la historia que estamos viendo en esta mañana nos habla de un hombre desobediente, de un hombre que codició. Codiciar es querer algo para uno que está destinado para otra cosa. Y además fue profano. ¿Qué quiere decir profano? Profano es cuando uno ingresa a las cosas sagradas y le da otro uso. Le habían dicho que el oro, la plata y el cobre iba a ser para el tesoro de Dios, pero este hombre entró a lo profano y lo utilizó para su uso personal. Entonces podemos decir: qué terrible, qué malo es aquello. Pero aquí este profeta Oseas
viene y conecta las dos cosas. Y de eso va a tratar el mensaje en esta mañana. Y ahí él va a mencionar que quiere transformar este valle de Acor, esto que está destinado a la destrucción, aquello que es el oprobio, aquello que es la basofia. Basofia es basura, lo último que uno puede pensar, lo va a transformar en una puerta de esperanza. Y ese es el mensaje que en esta mañana vamos a hablar. Dios quiere transformar nuestra naturaleza en una puerta de esperanza. Quiere llevarnos de una dimensión que tal vez han pensado que nosotros somos lo peor, que no vamos a poder hacer nada. Quiere abrirnos un espacio para entrar a un trono de la gracia, a un lugar mejor. Y de eso se trata. Por eso, si vamos a la siguiente y estudiamos lo que dice la palabra, ahora sí, les voy a pedir que estudiemos la palabra del Señor en Oseas, la profecía, en el capítulo 2, verso 14. ¿Estamos? Lo tenemos en pantalla. Podemos leer juntos en voz fuerte, además pensando que esta palabra es para nosotros en esta mañana. Y dice así, Oseas, juntos leemos, 2, 3. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Y aquí hay otra enseñanza también, y tiene, no sé si se ve en la ayuda ahí, algo que quise remarcar. Ishi es mi marido, y nunca más me llamarás Baali, mi Señor. ¿Qué quiere decir? Que nos va a pasar de una condición, cuando uno dice mi Señor, se pone en una situación de un ordenamiento vertical. Mi Señor es el que da las órdenes, los estatutos, y yo las cumplo. Entonces estoy en un nivel de cumplir lo que alguien legisla, determina, ¿verdad? Pero aquí nos dice el Señor de que vamos a pasar de esa condición de mi Señor a decir mi marido. Es una puerta de ingreso a una intimidad, a una situación mejor, ¿verdad? Y eso vamos a ir entendiendo después. Entonces, ¿de qué está hablando esto? Oseas está hablando después de que le ha dicho en el capítulo 1, el Señor le dijo a Oseas que busque a esa mujer y que esté en cada lugar dudoso, pero que él tenía que ir a buscarla. Y en el capítulo 2 le dice, pero después de todo eso que haya ocurrido, le dice, va a haber otro tiempo donde a esa mujer ramera, que somos nosotros, que es la iglesia, lo va a llevar a este lugar, lo va a llevar al desierto, y en el desierto le va a decir que va a convertir ese valle de Acor, el valle de la miseria, el valle de la destrucción, el valle de la desobediencia, lo va a llevar, lo va a convertir como una puerta de esperanza. Y ese es el mensaje. Y en esta mañana ayúdame a orar, a ponernos delante del Señor para entender lo que Él quiere decirnos con esta profecía escrita 700 años antes de que venga Jesús. Si le suma 2025 años, estamos hablando casi de 3000 años atrás, mucho tiempo atrás, pero es una enseñanza para hoy. Padre bendito, en nombre de Jesús, te pedimos, Señor, enseñanza, instrucción, que toda palabra tuya, Señor, esté derribando fortalezas, rompiendo cadenas, traspasando muros, Padre. Queremos conocer esa puerta de esperanza, Padre. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, fíjense ustedes que aquí este profeta le está diciendo no solo al mundo conocido de ese tiempo, nos está diciendo hoy que hay esperanza en una situación difícil que estamos pasando. A veces tenemos diagnósticos sobre nosotros, determinaciones sobre nosotros, pero hay una posibilidad de pasar de ese lugar a un lugar mejor, porque Jesús es el especialista en convertir de la nada, en convertirlo en todo. Así lo dice, por ejemplo, el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Convierte la nada en todo, la falta de provisión en provisión,
la falta de conocimiento en conocimiento, en todo lo que requerimos para poder entrar a un reino. Y cuando Él habla de una puerta de esperanza, como vamos a ver, está hablando de un reino. Entonces eso es lo que vamos a meditar con ustedes. Y vamos a pasar a la siguiente ayuda, donde dice el valle de Acor para Judá. Y aquí me pareció algo hermosísimo, amados hermanos, comprender lo siguiente. Ustedes saben que Josué distribuyó la tierra cuando conquistaron, ¿verdad? Y cuando conquistaron, usted cuando toma una tierra, cuando va a comprar una tierra, ¿qué escoge? Lo mejor, ¿verdad? Lo mejor. O alguien escogería un basurero para que le toque la tierra, o un lugar donde ha habido maldición. Difícil, ¿no es cierto? Uno diría, no, yo quiero que me den todo, pero esta parte, denle a otra persona. Pero aquí me impresionó en la distribución de la tierra, este valle de Acor, que era el lugar del desprecio, de la desobediencia, le distribuyen y le dan ¿a quién? A Judá. ¿Y por qué? Y ustedes me pueden responder, ¿por qué creen que le dio a Judá? Porque de Judá tenía que salir el Redentor, el Salvador, el que transforma la basura en algo bueno, el que transforma la destrucción en algo grande, la nada en el todo. Es que de ahí tenía que salir, y ahí entendí un mensaje, amados hermanos. Esto nos quiere mostrar de que hay un Dios todopoderoso que puede cambiar las cosas, que puede hacer que lo que para nosotros es imposible, despreciable, detestable, Él lo puede cambiar en algo bueno. Y de hecho va a decir la palabra, ¿será que sale algo bueno de un pueblito pequeño como Nazaret, donde nació Jesús, donde estuvo Jesús? Y ahí comprendemos que la única manera es conociendo a Jesús, porque la historia ya lo ha intentado hacer de otras maneras. Ustedes ven que si vemos nuestra historia vamos a ver diferentes situaciones en que el hombre ha querido solucionar esto, transformar lo malo en algo bueno. Y lo único que ha hecho es tomar lo malo y mejorarlo para que sea mucho peor, ¿verdad? Entonces solo hay una manera, solo hay una puerta, solo hay un acceso. Y en esta mañana yo quisiera que usted y yo comprendamos y nos apropiemos de ese acceso. Y claro, cuando vemos la distribución, ustedes lo ven ahí en el gráfico, ocupa un lugar importante este valle de Acor ahora. Ustedes verán que si ven el mapa, más o menos después, más arriba van a estar Jerusalén, va a estar la Franja de Gaza, todos los lugares más importantes de Israel en la actualidad. Es decir, que este lugar que fue despreciable, hoy ocupa un lugar de preeminencia. Estaba buscando en la red cómo es hoy este valle. Es un lugar próspero, es un lugar donde se puede conseguir frutas, verduras. Es decir, que el Señor florece ese desierto donde la lleva la iglesia, pero la puede llevar a un lugar donde puede dar fruto. Amén. Entonces, si usted ha pensado que tal vez no puede alcanzar nada en su vida, si tal vez le han dicho en el colegio, en la universidad, si tal vez le han dicho en la familia que usted y yo no podemos hacer nada, hoy el Señor le dice, puedes pasar de esa situación a una mejor. Puedes, hay esperanza, hay oportunidad, no ha acabado, todavía puedes respirar, todavía puedes levantarte, puedes meditar, puedes mirar mucho más allá. Dice, y una ilustración pequeña, dicen que hay un ave, no la conozco físicamente, la vi no un ave, hay no sé en qué área está el abejorro, una abeja grande. Este animal dice que científicamente no debería volar, porque es grandote su cuerpo y sus alitas son chiquititas. Es como que usted imagine un Hércules, un avión grande, y que tenga sus alitas así de 1 metro. No va a volar, no debería volar, pero el abejorro vuela. ¿Y saben por qué vuela? Dice, porque nadie le ha dicho que no puede volar. Entonces fíjense, la anterior vez nuestro hermano Gabriel nos hablaba de las voces que hay. Hay muchas voces que nos dicen, no vas a poder volar, no, tú no puedes, no, tú no tienes esa capacidad. Pero el Señor hoy nos dice, sí puedes volar, tú puedes renovar tu mente.
Si alguien te ha dicho que tienes alas muy pequeñas, Dios te dice ahora que puedes volar, puedes salir, puedes acceder a cosas más grandes, ¿verdad? Pero aquí, si bien en esta diapositiva que estamos viendo, vemos que entonces este valle está para Judá y de Judá va a salir el Salvador. Entonces nos lleva a pensar que muchos otros profetas también hablaron lo mismo en la Biblia. No solo habló Oseas, también si vemos en Zacarías, Daniel, todos los profetas hablaron, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús y habla del Espíritu Santo. Muchas veces dividimos y decimos el Espíritu Santo solo está en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo, pero no es así, toda la Biblia va a hablar de Jesús. Y fíjense en Zacarías capítulo 9, verso 9, aquí yo les puse ahí abajo. No voy a hablar de elecciones, no voy a hablar de reelección, pero ¿qué quiero decirles? Hubo una confusión cuando todos esperaban, cuando todos hablaban de Jesús, todos los profetas hablaron de Jesús, y cuando Él llegó, algunos no le reconocieron. Es como esta mañana que estemos hablando todos de Jesús, en las redes nos están escuchando que hablamos de Jesús, de una puerta de esperanza, pero tal vez nosotros no lo vamos a reconocer y vamos a decir, no, pero no, Jesús no puede hacer eso. Estamos en otro tiempo, este siglo XXI tiene otras cosas, y etcétera, y vamos a impedir que Jesús pueda manifestarse, ¿verdad? Y eso pasó, fíjense ustedes, Zacarías habló del mismo suceso que habló Oseas, que nos dijo que había alguien que podía transformar la nada en el todo. Y aquí nos mostró, Zacarías dice cómo él iba a llegar. En Zacarías 9, verso 9, dice, si leemos juntos: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Permítanme leer el siguiente también, por favor, si vamos a Daniel 2:44, leemos también juntos, 2:3. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Dos maneras de ver cómo iba a venir Jesús. El uno estaba describiendo que iba a venir humilde, en un pollino, tal vez ni siquiera con la, podemos decir, con la demostración de poder de un ejército tremendo, de un caballo imponente, no, en un pollino, humildemente bajando de un lugar por un camino. Y el otro profeta estaba hablando de un Dios, de una autoridad que iba a venir, iba a destruir a todos los reinos, ¿verdad? Y Él iba a imponer un reino con poder eterno y para siempre. Entonces eran las dos profecías, ¿verdad? Pero ¿qué hizo el pueblo de ese tiempo? El pueblo cuando ya llegó después, llegó Jesús, vamos al año 2000. Ellos lo esperaron como decía Daniel. Lo esperaron como un Dios de poder, de fuerza, con un ejército invencible. ¿Que haga qué? Israel estaba en ese tiempo conquistado por Roma. Entonces, ¿qué esperaban ellos? Que llegue este Dios de poder, los ejecute a todos los romanos, lo libere a este pueblo y ponga la autoridad de Israel para todo el mundo conocido. Eso esperaban, ¿verdad? Y cuando lo ven en el pollino, seguro que dicen, no, algo pasa, algo no está bien. Lo mismo que puede ocurrir en nosotros. Tal vez estamos con un diagnóstico médico, con una situación difícil, ¿verdad? Y lo queremos encontrar a ese Jesús como un Jesús médico que solo hace el milagro. Queremos que solo haga el milagro. Entonces nos confiamos en ese Jesús, lo esperamos como un Dios de milagros, pero tal vez Él quiere venir en ese pollino, primero desarrollar lo espiritual para que se pueda hacer lo que Él está pensando. Amada iglesia, en esta mañana
yo quisiera que pienses en esta doble R. En realidad son 3 R's que debería que usted medite. Jesús como Redentor, Jesús como Rey y la resurrección de Jesús. Son 3 cosas importantes que se van a manifestar toda vez que Jesús venga a ver a su pueblo, que somos nosotros. En la primera que ya vino, se cumplió muchas cosas. 2 R's, resurrección y la redención. Entonces yo quisiera que en esta mañana usted piense en lo que estamos meditando en Oseas. Es que para entrar a esta puerta es importante comprender la obra de la redención que está aquí representada de Jesús, su primera venida, el motivo de su vida, la resurrección. Y en esta mañana yo quisiera que nos apropiemos y no nos pongamos en la posición como que Él no ha venido todavía, como que Él todavía no se ha manifestado, o solamente lo imaginamos a Jesús en la cruz, solo en la cruz, y que Él no ha salido, no ha pasado. Sí, estuvo en la cruz, pero Él salió. Estuvo en una tumba, pero Él no está en la tumba. La tumba está ahorita vacía. ¿Por qué está vacía la tumba? Porque Jesús está en su corazón y en mi corazón. Porque el reino de Dios se ha acercado, ya nos ha dado su constitución, sus estatutos, que es su palabra de Dios. Ya la conocemos y ya sabemos que ese reino que ya está viviendo en nosotros, en la parte espiritual, pero Él va a concretar ese reino, porque dice así su palabra, que Él vendrá en gloria y que lo veremos a la final trompeta, ¿verdad? Que es el momento que esperamos. Pero para esperar ese momento hay que ingresar a esta puerta, porque si nos pilla antes de ingresar a esta puerta es dificultoso, es probable que no podamos ver la gloria de Dios. Y yo en esta mañana le pido en el amor del Señor, y también a los que nos ven por las redes, decirles que es un tiempo de pensar en ese Jesús, en esa puerta de esperanza que es Él mismo. Después vamos a ver a la luz de la palabra que Él está dispuesto a que nosotros podamos no solo abrirle la puerta para que entre, es otra figura alegórica que está en Apocalipsis, que dice que Él está a la puerta y llama, y que quiere que le abramos. Pero Él ya está, los que hemos recibido al Señor, hemos abierto la puerta, Él ha entrado, está dentro de nosotros, y Él quiere manifestarse, porque dice la palabra, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, van a ocurrir momentos gloriosos y maravillosos. Y tal vez entendemos glorioso por solo milagros, por solo derramar del Espíritu, pero también es glorioso cuando entendemos la palabra de Dios, cuando esa palabra de Dios nos fortalece en el momento que estamos, cuando nos cambia la mirada, cuando solo estamos mirando el piso. La palabra de Dios nos ayuda a ver las cosas de arriba, como vamos a estudiar en esta mañana un pasaje que nos dice que si hemos entrado a esta puerta, entonces pensemos en las cosas de arriba. Amén. ¿Estamos, amada iglesia? Podemos decir que ese Jesús que está en nosotros hoy también puede manifestarse en cada uno de nosotros, y este lugar puede ser un lugar donde la gloria de Dios se manifiesta abiertamente, donde caen muros, caen murallas, caen religiones, caen cadenas, y surge la libertad como el acceso que nos da esta puerta, ¿verdad? Y fíjense, les decía, en el presente, cuando ya viene Jesús, los profetas dijeron, no lo reconocieron, dice la palabra, los suyos vino, los suyos no le recibieron. Y algunos ahora en Israel y también en cualquier parte del mundo lo siguen esperando a Jesús. ¿Por qué? Porque no han entendido la revelación del Señor, y han surgido doctrinas, ideologías y muchas explicaciones de estos hechos, y todavía siguen pensando que recién va a venir en la figura de Redentor. Pero nosotros creemos, ¿verdad? Como dice la palabra, que Él ya vino, consumado es, dijo. Y cuando dijo consumado es que terminó una etapa, una dimensión, una manera de ver las cosas para pasar a otra. Y en esa otra es la que estamos ahora. Pero fíjense, si estudiamos la palabra, ¿qué es lo que Él trataba de enseñarles a sus discípulos?
les quería enseñar esto. Y muchos de sus discípulos, los fariseos, los estudiosos de la ley, no lo pudieron entender. Y tal vez nosotros ahora mismo, yo mismo ahora, tal vez no lo entiendo en su total dimensión, pero pido al Espíritu del Señor que nos revele y nos muestre. Fíjense ustedes, en Juan capítulo 8, 25, ya es Jesús en su ministerio. Ya Él ha pasado el desierto, ya ha pasado muchas circunstancias, y su primera acción es explicarles a ellos, ¿verdad? Explicarles de qué se trata esto de ingresar de un estado a otro. Y en Juan 8:25, sus discípulos, fíjense, le hacen la pregunta del millón, que podríamos decir, la pregunta central: ¿tú quién eres? O sea, no habían entendido que ese Jesús está ahí listo para, como ahorita podemos nosotros creer que Jesús está aquí, está en nosotros. Pero seguimos preguntándonos: ¿tú quién eres? ¿Quién es ese Jesús que está en mí? Y entonces Jesús les dijo lo que desde el principio os he dicho. O sea, que Él les estaba explicando desde el Génesis. Bueno, dicen que el Génesis es el primer libro, pero a veces dicen que sería Job. Y la verdad que los órdenes en que están puestos en la Biblia tampoco es un orden muy válido para saber las cosas de Dios. Pero al menos al momento entendemos que desde el principio, quien haya escrito el principio de la historia bíblica, desde entonces Dios estaba hablando esto. Pero no le entendieron. Después aquí de este pasaje va a decir, no le entendieron sus discípulos de qué hablaban. Y después en Lucas lo mismo. Vinieron, ustedes saben, Juan del Bautista prepara el camino para que venga Jesús, y sus discípulos de Juan del Bautista dudaron de Jesús y le mandaron sus embajadores y van y le preguntan, y eso dice en Lucas 7:20. Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir? Es esa pregunta, es que hoy también nos hacemos. ¿Es realmente ese Jesús que me puede cambiar, puede transformar mi vida? Si mi vida es un desastre, si no tengo economía, no tengo familia, he dejado la universidad, estoy sin saber qué hacer, ¿será que Jesús puede cambiar esto en otra cosa mejor? La respuesta es que sí, Jesús puede. Eso es lo que Él ha venido a hacer. Ese es su fundamento, su especialidad. Para eso vino Jesús. Entonces, y ahí ustedes verán que en sus 3 años de ministerio logró enseñar a estos discípulos, y los discípulos entendieron, porque al final comprendieron quién era Jesús. Cuando Pedro le hace la misma pregunta a Pedro, un hombre como nosotros, exactamente igual. No tenía algo diferente. A Pedro no lo diseñaron con una mente tremenda. No, era un hombre como nosotros. Pero ese hombre le reveló el Señor algo importante. La misma pregunta: ¿y ustedes quién dicen de mí?, le dice Jesús, para tratar metódicamente de saber qué es lo que ellos estaban pensando. Se habían aprendido la lección. Y ahí el Espíritu le da la revelación a Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si hoy usted le pregunta al Espíritu Santo en ese ejercicio de ingresar al trono de su gracia, le va a decir lo mismo: es que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Cristo quiere decir el ungido, ¿verdad? El ungido. Mesías, Cristo es en griego, y Mesías es en hebreo, que quiere decir ungido. ¿Y qué quiere decir ungido? Es que alguien ha sido designado para una tarea, una comisión importante. ¿Y cuál es la comisión que recibió cuando fue ungido? El de transformar lo que es la nada, lo que somos nosotros, la carne, transformarlo en algo grande, en un sacerdocio, en un reino, en algo que tiene que ser capaz de estar en la presencia del Señor. Amén. Eso somos nosotros. Y avanzando un poquito más, yo quiero llevarlos a Apocalipsis. Ahora estamos recorriendo toda la Biblia así rápido. Resulta que los discípulos al principio no podían entender esto, lo entendieron con Pedro y pudieron recibir de Jesús toda su enseñanza, esa savia. Y esos discípulos, después de 3 años de adiestramiento, eran unos hombres con una unción tremenda, porque habían entendido quién era Jesús. Y si usted entiende quién era Jesús,
quién es Jesús y qué hace Jesús, usted va a cambiar su vida. Va a tener esa fortaleza que lo va a levantar cualquiera sea la circunstancia que está merodeando alrededor de usted. Y fíjense, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 19, Juan, igual un hombre como usted y yo, las mismas condiciones, con los mismos problemas, las mismas dificultades, con la misma carne, somos de la misma fábrica, si me permiten el término, porque hemos sido creados todos a la imagen y semejanza de nuestro Dios. No hay un ser humano que sea superdotado, que otro sea mejor que otro. Todos tenemos las mismas condiciones, ¿verdad? Y en esas condiciones Jesús lo lleva a un mundo espiritual. No sé, él mismo dice, no sé si estaba en la carne o en el espíritu, pero lo lleva a una dimensión donde le muestra las cosas que están aconteciendo, las que acontecieron, las que acontecen y las que acontecerán. Algo hermoso, es como que usted entre en una sala, no sé, virtual. Dice que ahora hay ya de las 4 dimensiones, no sé, que no solo ve, sino puede ver, puede oler, puede sentir, puede tocar, no sé, varias cosas. Las dimensiones van aumentando, pero eso es nada. Cuando el Señor lo lleva al mismo lugar y Él puede escribir con tanto detalle Apocalipsis. Y ahí solo quiero rescatar esta figura. Lo ve al Señor Jesús en todas las dimensiones. Lo ve como cordero inmolado, pero también lo ve en poder, en gloria, en un caballo. Hay una imagen ahí que no es nada, una imagen no puede representar lo que es eso verdaderamente. Pero imagínense algo grande, que ahí está un Jesús de poder y está escrito. Algunos dirán, se tatuó Jesús. No, ese es el tema. Pero quiero decirle que Él está representando, está mostrando ahí un mensaje para usted y para mí. Dice, Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que si usted entra al trono de la gracia en esta mañana, se va a encontrar con un Jesús grande, poderoso, fuerte, y está revestido de poder, gloria y honor. Amén. Ese es el Jesús que esta mañana nos reúne. Ese es el Jesús que queremos encontrarlo y que nos puede ayudar en esta mañana. Amén. Y bueno, tal vez vamos yendo a un lado y a otro, pero ya para ir terminando el mensaje, nos está hablando esta puerta de la esperanza, nos está hablando de Jesús y nos está mostrando un acceso a un reino que tal vez ahora no lo podemos entender y comprender en su cabalidad, pero sí podemos darnos cuenta que era su preocupación más importante de Jesús, ¿verdad? Tanto es así que su primer mensaje cuando Él comienza su ministerio, ¿cuál fue? ¿Quién puede decirnos cuál fue su primer mensaje? Su primera comunicación a su pueblo, el mensaje que Él quería transmitir. Yo le ayudo. Está en Mateo, está en 3 evangelios, pero en Mateo 4:17 nos dice, después de que pasó la prueba, estuvo en el desierto, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar, ¿sí? Y a decir, o sea, su primera prédica, su primer mensaje, la primera cosa que Él quería transformar, cambiar, que esa mentalidad entendiera, era esto. Le dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y ese es el mensaje. Yo quisiera en esta mañana que podamos repetir esta parte que está con rojo en la pantalla, si juntos podemos tratar de comprender. 2, 3, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero usted me dirá, ese mensaje fue hace 2025 años atrás. Es cierto, pero ese mensaje sigue vigente hasta ahora. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nosotros entremos a ese reino. Y los que ya tal vez están disfrutando de ese reino, nos van a decir, sí, ya yo entré a esa puerta, ya yo estoy viendo las cosas de otra manera. Tal vez nosotros solo estamos viendo en blanco y negro, imagínense eso. Tal vez solamente nos estamos conformando con las migajas del pan que caen. Pero Dios es mucho más grande. Ese reino de Dios es mucho más grande. Es un reino que se mueve en el campo espiritual.
Y para entender lo espiritual, acuérdese del enchufe. Si usted no está enchufado al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, no va a conseguir ver este reino. Entonces, ¿qué debemos hacer? Enchufarnos al Espíritu Santo. Conectarnos con Jesús, que Él nos deja al Espíritu Santo, porque a través de Él vamos a tener este acceso, ¿verdad? Y ahora sí, vamos yendo a nosotros, ya vamos aterrizando. ¿Y qué hacemos nosotros? Y ustedes recordarán que en estos días pasados se ha hablado mucho de la resurrección. Unos han escenificado esto y han golpeado a personas y han lacerado, lastimado, unas cosas como teatro, pero otras cosas verdaderas. Veía, creo que en Filipinas, prácticamente al que escenifica a Jesús termina en terapia intensiva, porque le dan de verdad, no fingiendo con unos látigos de mentiritas y pintura le echan para que muestre la sangre. No, ahí dice que lo hacen real. Pero nos podemos preguntar, ¿será necesario eso? Ya Jesús pasó, ya Jesús lo hizo por nosotros. No es necesario que ahora nosotros, cada uno, nos flagelemos, no, cada uno llevemos una cruz más pesada y no. Jesús lo hizo. Hoy tenemos que vivir por esa misericordia de Dios. Tenemos que vivir utilizando, apropiándonos de lo que Él hizo en la cruz, ¿verdad? Y cuando vemos este cuadro, cuando leemos este cuadro, debe venir algo en nosotros y debemos decir: yo también fui crucificado con Él, ¿sí? Y si fui crucificado con Él, usted fue crucificado con Él, nosotros fuimos crucificados con Él. ¿Qué quiere decir? La segunda vamos a resucitar. Resucitó Jesús como primicias, fue lo primero. Y si hay primicias, quiere decir que viene lo demás, y lo demás somos nosotros. Si Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Amén. Entonces, quisiera que usted sienta eso, que usted lo medite, esta palabra en Gálatas 2:20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que Él lo hizo por mí, y yo con Él. Cuando Él estaba en la cruz también estaba yo. Sí, no había nacido, yo he nacido el año 1964, pero Él lo estaba haciendo por mí, por usted, por su familia, ¿verdad? Y no hagamos que esa muerte sea en vano. ¿Por qué? Porque cuando no le hablamos a nuestra familia, no le hablamos a nuestros hijos, a nuestros amigos de esta gran obra de Dios, estamos haciendo que ese sacrificio sea vano, porque otra gente no va a disfrutar, no va a participar de este reino. Entonces, el mensaje que tenemos es decirle que hay esperanza para todos, esté en la situación que esté. En 1 Corintios capítulo 15, verso 21 dice algo importante. En el valle de Acor, cuando pensamos que representa a la humanidad, la desobediencia de Acán, nos muestra también otra desobediencia que está más atrás en el Génesis, Adán. Pero el Señor no se quedó en la desobediencia de Adán solamente, o en la desobediencia de Acán. No, le dio otro escape, otra salida, otra puerta. En el caso de Adán, mandó al postrer Adán, que es Jesús. Y en el caso de Acán, también va a enviar este valle de Acor, va a enviar también a Jesús como esa puerta de esperanza que nos permite abrir el ingreso a este reino de Dios, ¿verdad? Entonces, una vez más, quisiera decirle que usted puede, que Dios quiere que usted ingrese, que ese fue el motivo por el cual Él fue ungido, ¿verdad? Ya casi yendo al final, hemos resucitado con Cristo. Hemos resucitado con Cristo. Si bien ahorita va a decir: entonces no voy a morir. Sí, está establecido que la carne nuestra va a ir al polvo, pero nuestra alma, nuestro espíritu va a volver a Dios, y nuestra alma va a entrar a un tribunal, a un juicio, donde se van a contemplar todas nuestras obras. Y al juicio
más perfecto que la mente pueda imaginar, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que usted medite en esta palabra de Colosenses capítulo 3, verso 1, y dice: si pues habéis resucitado con Cristo. ¿Por qué lo pone en condicionante? Porque tal vez nosotros estamos en la posición anterior a que venga Jesús. Sabemos de Jesús, sabemos que puede hacer cosas grandes, sabemos que es Rey de Reyes, pero no nos hemos apoderado de eso. No nos hemos puesto de rodillas, pero de veras, y decirle: Jesús, tanto hablan de ti, ahora quiero que tú me hables a mí. Yo te pido que tu misericordia esté sobre mí, que en este momento pueda conocerte, pueda tenerte como un amigo, te pueda decir: Jesús, estos son mis dificultades, mis dudas, mis confusiones, mis problemas. Y ahí Jesús le hablará desde el silencio. En el Salmo, esa palabra Selah me gusta mucho. Dice en la separación de Salmos, y Selah, ese es un momento de quietud. Es un momento donde nos desconectamos de todo y solo conectamos el celular al Espíritu Santo, conectamos el corazón al Espíritu Santo, y desconectamos el celular físico, ¿verdad? Desconectamos todo y nos conectamos con el Señor. Y ese es el momento para creer que así como Él resucitó, nosotros también, porque Él ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. ¿Y qué quiere decir eso? Que todos los que entramos a esta puerta gozamos de esa eternidad. Ya la muerte no nos gobierna. Ayer estudiamos un pasaje en Romanos, hermoso, en la célula, y decíamos que hubo un tiempo donde reinó la muerte, pero hoy reina la vida, reina la esperanza, la verdad, reina Jesús. Ya estableció su reino. Y esa es una buena noticia, amada iglesia. Esa es una buena noticia, porque hay un postrer Adán, hay una nueva circunstancia, hay una puerta que debemos ir cruzando. Así que si pues habéis resucitado, o sea, si te has apropiado de la obra de Jesús, entonces dice: buscad las cosas de arriba. Entonces tu mirada, tu esfuerzo principal debe ser en las cosas de arriba. Pero eso yo no le digo: entonces deje la universidad, deje de trabajar, deje todo y solo dedíquese. No, mientras esté aquí va a tener que hacer algunas cosas de esas, pero su mirada debe ser para las cosas de arriba. Si va a la universidad, entienda que todos los recursos que aprende en la universidad deben ser para que usted los emplee, para que otra gente también vaya a ese reino de Dios, para que otra gente entienda y comprenda la obra de Jesús como tal, ¿verdad? Y eso permitirá, si usted se apropia de esto, va a notar que ha empezado a cambiar de vestidura. Tal vez no se va a dar cuenta usted, pero la palabra lo dice. Cuando habla de un nuevo nacimiento es eso. Cuando usted ha comprendido y se ha apropiado de esto, hay un nuevo nacimiento, hay un nuevo hombre. Debería haber un nuevo certificado de nacimiento. Y de hecho, hasta hay un nombre nuevo, porque la palabra dice que si hicieres esto, recibiréis un nombre nuevo. Entonces, amados hermanos, en esta mañana Colosenses 3:10 nos dice que somos revestidos de un nuevo hombre. Dejamos una mentalidad pasada y nos revestimos de algo nuevo, ¿sí? Y dice: y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Y esto responde si a veces decimos: este mensaje era para Israel, si era para las 10 tribus del norte, si era para las 2 tribus del sur, era para Judá, era para Israel, era para la iglesia es un misterio, yo no sé qué soy. Este mensaje es que va a haber un momento que no va a haber nacionalidad, no va a haber ni gentil, ni griego, ni judío, sino solamente se va a imponer este reino de Jesús. Amén. Y ahí se va a abolir todo, nacionalidades, razas, todo, y Cristo va a ser todo, porque Él vino a separar estas paredes intermedias, vino a quitar estos muros que siempre nos dividen. Y ese tiempo es lo que está hablando el profeta Oseas,
un tiempo donde esa desobediencia, esa infidelidad, que son las peores cosas que el hombre puede pedir. Preguntemos a cualquiera, ¿qué es lo peor que te pueden hacer? Y cualquiera va a responder: la infidelidad. Puedo perdonar todo, dicen algunos, menos la infidelidad. Pero Jesús perdona hasta la infidelidad, la desobediencia, la profanación. Entonces, hermoso tiempo nos toca ahora. Y quisiera que se ponga de pie en este momento. Vamos a ir cerrando este mensaje y también lo vamos a conectar con la Santa Cena en esta mañana. ¿Y por qué nos ponemos de pie? Porque yo quisiera que ahora meditemos, que aterricemos. Hemos volado, hemos pasado por varios puertos de la historia, varios pasajes de la Biblia. De nada serviría este viaje si no aterrizamos a algo y si no nos sirve para algo, ¿verdad? Si no nos construye y no nos edifica, entonces sería un tiempo vano. Pero en esta mañana, por fe, yo creo que el Señor está tocando corazones en esta mañana. Está tocando corazones en quienes nos ven tan lejos tal vez de nuestro país. Pero allá llega el mensaje, porque Jesús no se conecta por los medios que tenemos nosotros. Él se conecta por el Espíritu y Él puede llegar donde Él quiere, y de hecho está. El mundo es nada para contener a Dios. Y quisiera decirle que Jesús es la puerta. Lo dice el Señor alegóricamente, figurativamente. Por ejemplo, uno de los pasajes, son varios, pero uno de los que me llamó la atención está en Juan capítulo 10, verso 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto, os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y nos habla de un rebaño, nos habla de ovejas. Y las ovejas tienen que ver con obediencia. Es que nosotros a veces somos hijos, a veces somos ovejas, a veces somos siervos, pero aquí Oseas nos dice: ya no vas a seguir siendo siervo, porque ya no me vas a decir mi Señor, me vas a decir mi marido. Y esto es la relación más profunda e íntima que uno pueda imaginarse. Y eso es lo que quiere Jesús en este reino, un reino de construcción, de edificación. Y cierro con Oseas, también vuelvo al profeta para cerrar el mensaje en esta mañana. Y es precisamente eso, la fusión, la concreción de este pacto, del pacto del matrimonio. La consumación de este pacto es el acto de intimidad. Ahí se consuma. Uno puede estar casado en papeles, pero si no ha habido una consumación, no se ha concretado el matrimonio. Lo mismo, amados hermanos, aquí, Oseas, si tenemos la promesa pero no la hemos concretado, solo se puede quedar en algo escrito. Y en esta mañana quiere que pasemos a concretar. Por eso dice en Oseas 2:20: y te desposaré. Terminando esa profecía, la que hemos ido estudiando, capítulo 2, dice: y te desposaré. ¿Qué quiere decir? Te daré el compromiso, el anillo de compromiso, que es el acceso a esta puerta. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Le está diciendo ¿a quién? A la mujer ramera. Es como alguien le dijera, qué sé yo, a alguien que tiene una condición X, le esté hablando eso. O sea, a una mujer ramera que su especialidad es la infidelidad, le está diciendo: y te desposaré conmigo en fidelidad. O sea, yo creo que tú no vas a seguir siendo esa ramera. Nos dice a nosotros: yo no creo que es tu estado final, estar en esa condición, sino tú vas a pasar de esa infidelidad, vas a conocer a Jehová, porque ahí se va a concretar el matrimonio, ahí se va a concretar nuestra unión con quien nos ha creado, y ahí no va a haber distinción de raza, ni credo, ni ninguna cosa. Ahí serán hermosos tiempos, como describe este profeta Oseas. Y eso usted dirá: va a ser ¿cuándo será? Es cuando usted lo reciba a su corazón, ya empieza a disfrutar de ese reino, porque empieza a disfrutar de la redención, de la salvación. Ya empieza a pensar con esa mentalidad de reino. Ya empieza a creer que la venida del Señor no es una medida de presión, que es como que alguien te amenaza: ya va a venir, ya va a venir. No, empiezas a disfrutarlo, porque ya has entrado a su reposo. Y ya empiezas a creer, a amar esa venida. ¿Qué quiere decir amar esa venida?
Amar la venida no es amar la presión que va a venir a hacer, qué sé yo, con los malos, deshacerlos. Va a ocurrir. Pero lo que es amar su venida es amar de que ya estamos en su reposo, ya queremos que Él concrete, pero que nos dé un minuto más, porque tal vez un primo nuestro, un sobrino nuestro, un hijo nuestro no ha recibido al Señor, no conoce de esta puerta y él sigue vagando en la oscuridad, en la duda, en la confusión. Que nos dé un minuto, que todavía levantemos la bandera como el boxeador cuando está cayendo ya en la pelea. Tiene la opción de levantar la bandera blanca y para la pelea. Pero si él decide no levantar la bandera porque cree que un minuto, 10 segundos, un segundo puede ser determinante para cambiar las cosas, en ese segundo Dios, Jesús, lo puede cambiar la nada en el todo. Dios los bendiga, amada iglesia. Dios nos lleve, Jesús, nuestra vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cambiarán las cosas, y ya Él está cambiando desde hoy, desde este minuto. Hay esperanza, iglesia. Amén. Señor los bendiga.